Ahora bien, ¿cómo se trabaja la mampostería en Guatemala? ¿Sí? Tenemos dos puntos de partida o de referencia. Ya tenemos temas del contexto nacional, claramente. Y bueno, ¿qué ocurre? Aquí tenemos el manual que es ahorita pues voy a presentar acerca sobre la versión que se presentó a comentarios en el 2014, pero recordarles que en AGIES puede adquirir la versión actualizada al 2021, ¿sí? Que es la foto que ya les envié del libro que, bueno, en mi caso lo tengo, ¿no? Em, pero sí necesito que pues vayan revisando sobre este libro, que pues es el que vamos a tomar de referencia. Ojo, importante, importantísimo, por favor, y tengan paréntesis. Este manual, a ver, por aquí creo que incluso, aquí está. Este manual, vean ustedes, dice, ¿dónde está? Profesionales practicantes, estudiantes universitarios, arquitectura e ingeniería, pero es que hay un punto aquí. Ahí está. En este manual hay poco énfasis en las técnicas de ejecución de la mampostería, se habla de hilos, plomadas, esto está abierto por otros tipos de manuales, pero vamos a ver, en resumidas cuentas, este manual está enfocado para quienes construyen y trabajan mampostería, ¿sí? Pero está enfocado cabalmente aquí en que trata de dar respuesta al diseño en lo que realmente se hace. Pero muchas veces lo que normalmente se hace abarca edificaciones de baja y mediana altura, tal vez. Hablando de lo que se puede hacer en mampostería, o estructuras tipo AJU. Pero el objetivo de que ustedes pues reciban este tipo de cursos es de que tengan la capacidad de poder llegar a, bueno, esas estructuras no tan desafiantes como estas, pero sí importantes, ¿verdad? Entonces, muy recomendable que puedan ustedes revisar pues este tipo de manuales, sí, además de la bibliografía recomendada. Eh, pero aquí ya me voy a enfocar a cómo esto normalmente se hace. Por eso es de que voy utilizando este manual de manera introductoria. Para lo que se refiere a diseño, ahí vamos a tener que ir utilizando otro tipo de libros de texto. De hecho, eh, voy a tratar de conseguirles. Hay un manual del IBC, ¿sí? Del International Building Code, que es acerca de diseños de estructuras de mampostería reforzada, ¿sí? Que es hacia donde nosotros vamos, ¿ok? Porque el problema de acá es de que, bueno, sí está enfocado y digamos está muy chapinizado, está enfocado, se hace normalmente, pero vean ustedes, vamos a ver aquí, la NS aplica para construcción menor de hasta 3 pisos, no estoy en 2014, ¿sí? Pero obviamente pues ahora ya a través de un diseño sin problema podemos llegar a conseguir mayor altura, ¿verdad? Pero vamos a utilizar este manual de referencia para saber qué es lo que está ocurriendo, porque este manual, digamos que uno no necesita ser ya un diseñador altamente experimentado, uno no necesita una maestría, uno no necesita hasta cierto punto ya estar graduado, digamos, de ingeniería. Este manual se puede leer sin problema, sin inconvenientes. Es muy coloquial en los términos, una jerga bastante acoplada a la terminología que usamos día con día. Entonces, por eso lo doy de primero, porque luego de, cuando ya empezamos a ver diseño, está prohibido volver a tocar este manual, ¿verdad? Porque es una referencia sobre todo para maestros de obra, arquitectos, ingenieros que están enfocándose en estructuras nuevamente de baja altura, ¿sí? Y muchas veces hay recomendaciones ya puntuales, más no tanto proceso de diseño. Entonces, sí hay cálculos acá que hace el doctor, muy buenos, bastante concisos, bien puntuales, pero bueno, eso no deja de ser una limitante, ¿verdad? Entonces acá, pues ya esta parte de la amenaza de la naturaleza sísmica en Guatemala, pues me la voy a saltar porque ya la profundizamos. Recordarles que pues ya como dominan y controlan sin problema los espectros de respuesta, cuando los veamos y armemos uno para estructuras tipo cajón, pues iremos avanzando un poco rápido ahí, ¿verdad? Porque no, pues ya lo comentamos. El viento sí lo vamos a calcular con AGIES, pero también lo vamos a revisar y comparar contra ASCE, ¿sí?
Entonces, aquí me voy saltando estas partes. Esto es bastante... Muy bien, aquí sí ya lo tocamos. Y voy ahora en la página 26 del manual. Básicamente, el terreno y edificaciones. Aquí, bueno, pues obviamente, obviamente hay que revisar qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo con el ambiente perdón, que rodea nuestra edificación, porque muchas veces esto es lo que puede llegar a marcar una diferencia entre el éxito o el colapso de una estructura, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de que podemos estar analizando un proyecto que esté cercano a derrumbes, al deslizamiento de laderas, deslaves, esto pues aplica para cualquier tipo de estructura, ¿no? No solamente para mampostería. Eso es un riesgo contable. Entonces, pues hay que tener sus consideraciones adecuadas. Si nosotros hablamos de que vamos a trabajar sobre este tipo de lugares, pues es un hecho que nuestra estructura, nuestro proyecto puede llegar a estar expuesto a una alta, a un alto riesgo, ¿sí? Llevando entonces a un colapso como tal. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen ustedes en cuenta, por favor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues obviamente vamos a estar en un peligro inminente si estamos cerca de una ladera que es de mucha peligrosidad, eso es un hecho, derrumbes de sabes, ¿sí? Esto pues obviamente es un riesgo que créanme que ocurre, de hecho el año pasado, no, el año antepasado fue que ocurrió con las lluvias y pasó con una pandemia, pero sí fue bastante complicado, ¿no? Bueno, em, nosotros hablando acerca de la mampostería de block, pero ya reforzada o la que sería confinada, podemos llegar a dar un mejor comportamiento a las edificaciones. Obviamente no ante esos escenarios que acabamos de comentar, que pues, son obviamente un escenario bastante crítico, ¿sí? Pero sí podemos llegar a generar un comportamiento, un performance bastante bueno a nivel sismo resistencia cuando nosotros proveemos adecuadamente un confinamiento sobre nuestros muros y toda la edificación como tal. Pero hay que tener, obviamente, materiales de primera calidad, por supuesto. Y no solamente es la mampostería como tal, sino que también vienen a ser los morteros, ¿sí? Que básicamente el mortero, pues es como grout, ¿no? Que sirve para pegar las unidades de mampostería. Clases de mampostería que nosotros tenemos, block, ladrillo de arcilla, que pues es el ladrillo cocido, que se le llama, piedra y adobes, ¿sí? Que pues son básicamente los que ya utilizamos. Nuevamente aquí el adobe no debe de utilizarse. Esto pues recordemos que es algo artesanal, ¿sí? Es algo que se utiliza mucho en el área rural de nuestro país. No tenemos que utilizarlo ni de diseñar. Ladrillos de arcilla cocido, si se puede, eh, mampostería de concreto también sin problema. Y aquí es donde ya entramos, y esto sí necesito que lo lean, por favor. Necesito que lean hasta todo este capítulo, es el que necesito que leamos esta semana. Sí, esto es. Bueno, igual aquí se lo voy a explicar y luego hablamos acerca de la tarea. ¿Sí? Porque el día de mañana quiero empezar ya a entrar a lo que es diseño. ¿Sí? Pero obviamente necesito que, pues, por lo menos para el día de mañana sí o sí lean el capítulo 4.2, por favor. Está normativo. ¿Por qué? Si alguien aquí no tiene experiencia en trabajar en mampostería, sucede lo siguiente. Si no saben cómo es de que nosotros, no, si no sabemos qué es lo que normalmente se comercializa aquí en Guatemala, empezar ahí ya llevamos las de perder. ¿Sí? Eh, pues estoy viendo aquí, vamos a hacer un diseño. ¿Sí?
dejar en viendo algo que estaba buscando aquí, pero igual lo vamos a ver más adelante, que eso sí lo vamos a necesitar para mañana. Ok, entonces para mañana, pues leen ustedes el repaso, yo se lo voy a explicar brevemente acá, pero es que si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué dimensiones se comercializan normalmente acá en Guatemala? Tenemos bloques eh, de los siguientes espesores. Los más comunes son 14 y 19 centímetros. No son de 15 ni de 20, porque obviamente ya al momento de colocar el ensabietado, el acabado, el repello y demás, pintura y todo lo que necesiten, se lanza ese centímetro adicional, o ese centímetro que hace falta. Entonces el muro construido termina midiendo no 14, sino que termina midiendo 15. Por eso es que en planos de arquitectura o planos de distribución de ambientes ustedes verán medidas de 15, pero el bloque es de 14. Lo mismo ocurre para el bloque de 19, ¿sí? Aunque en algunos lugares también se puede conseguir de 12 centímetros, pero este sí es poco común. ¿Sí? Incluso este no está normado. Bueno. También tenemos el tabique, clásico tabique, que es el de 9 centímetros. Bueno, aquí incluso lo indica el doctor. También puede utilizarse como tabique sin carga. No es recomendado utilizar, no es recomendable, perdón, utilizar de 9 centímetros para carga, para muros estructurales, precisamente porque la inercia que genera la sección es muy baja. No es bueno. Entonces, muchas veces se pueden poner en combinaciones, es decir, si ustedes llegan a necesitar muros de más dimensión, pero vamos a mantener el concepto de la mampostería, entonces vamos a tener que colocarle a uno de 14, uno de 9. Y ahí ya tenemos 25 centímetros. Y así podemos ir haciendo combinaciones, doble de 14, segundo 29, ¿sí? Este más uno es precisamente porque tienen un mortero, que es el que llena ese centímetro, ¿sí? Ven ustedes, aquí el doctor lo explica de la forma más sencilla de entender posible. A veces es necesario usar paredes de mayor espesor. En casos, podemos hacer levantados de doble soga, es decir, los levantados pegados, separados por un espacio de 1 centímetro que se llama como mortero. Excelente. Sí. Las dobles sogas casi no se utilizan en Guatemala, aunque deberían de ser utilizadas para algunas aplicaciones importantes que vamos viendo en este manual, según que indica él, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente cuando uno sí diseña los muros y necesita contrarrestar una cortante considerable, pues hay que hacer uso de este tipo de características. Uno puede variar la resistencia de los mampuestos, eso es un hecho, pero llega a ser complicado cuando nosotros necesitamos modificar la arquitectura. Entonces ya mucho espesor, algunas veces tener muros de 40 centímetros de espesor, puede ser más prudente utilizar uno de 15 centímetros pero fundido, o de 20 pero fundido. ¿Sí? Es más caro, pero eso a robar 20 centímetros por N cantidad de muros en una torre, bueno, tal vez no de apartamentos, de los tres, pero ya en una edificación de considerable altura, puede ser complicado, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos a la distribución, es decir, el aparejo del levantado, puede ser cómo van colocándose uno con otro. Puede existir el aparejo escalonado, que básicamente es ese que en elevación se va viendo, permítanme ustedes, a ver aquí si tenemos una foto, no, rapidita, bueno, ese aparejo escalonado es esto, miren ustedes, que van aquí, es decir, un bloque se pone completo, encima se pone media celda o pues desfasadas las celdas como tal, que es la mejor manera de trabajar la mampostería en realidad, porque se interconectan las piezas. Esto, si ustedes van a piñar o a llenar de las celdas, que llenar las celdas es esto, miren ustedes, cuando uno traslapa el aparejo, es decir, que un bloque lo pone acá, el siguiente la pone desfasada, las celdas van a interconectar, es decir, que esta celda que tenemos nosotros acá, la interconectamos o la traslapamos aquí, miren ustedes. No se alinean las celdas. ¿Sí? Bueno, ahorita las notas son mitades, pero lo importante es este traslape en las áreas disponibles, de tal manera que se debe con grout. ¿Sí? Regresamos aquí, todavía no nos adelantemos hasta esos detalles, pero podemos utilizarlo escalonado, que es lo que ya vimos, es decir, uno desfasado de la siguiente hilada. Hilada se refiere a la línea de bloques que se van colocando. Y podemos también tener el aparejo apilado. Es decir, que, bueno, aquí están, miren ustedes, el aparejo escalonado, los bloques se desfasan media unidad en hiladas consecutivas. Y el apilado, los bloques se levantan sin desfase, es decir, sobre un bloque va otro, sobre uno va otro. No es muy recomendable. Este límite se mira bien, se mira todo cuadradito, pero no es
eh, no es el mejor para sismoresistencia. El aparejo escalonado permite un mejor engrape entre hiladas consecutivas y ese que hay que utilizar en zonas sísmicas, que más o menos va siendo parte de lo que les menciono con el tema de la demanda sísmica. Todas las obras que estamos viendo aquí en Guatemala están en zona sísmica, por lo tanto, casi que utilizar aparejo apilado está en peligro de extinción, casi no se ve. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una nota, es la nota 3. Esto correspondía aquí a bloques huecos de concreto. Desafortunadamente, gran parte del bloque producido artesanalmente en Guatemala no es realmente de concreto. Esto es bastante cierto, hay que tener mucho cuidado. Eh, al, al tener bastante contenido de POMES, vamos a ver, ¿qué creen ustedes que pasa con los bloques de POMES? A ver, alguien, Absorbe mucha la humedad, ¿cómo, perdón? absorbe mucha humedad. Eso es cierto, eso es bastante cierto, absorbe una humedad impresionante. Y esto es porque el pómez, la piedra poma, es bastante porosa. Hay más. Que también como es liviana, pero también es un poco más frágil debido a que es porosa. Correcto, efectivamente, gracias David. Buena participación. Sí, como es poroso, es muy liviano. A las únicas personas que les gustan son los albañiles. Porque cuando cargan y tienen que descargar el camión o subir eh, blog tipo poma para niveles de altos, se les facilita mucho la vida. No tienen que estar cargando tanto peso. Eso a ellos les estructuralmente no les conviene. Y como bien nos dice el compañero, si ustedes visitan una de las casas que tengan sus añitos o casas donde el dueño quiso ahorrarse unos centavos cuando de eh, bloques tipo de pomes de concreto, las filtraciones son impresionantes. Si alguien en su vivienda o algún familiar en su vivienda tiene un muro que tenga bastante humedad, créanme, hay un 90% de probabilidades que ese blog sea tipo pomes, con bastante contenido de piedra poma, ¿verdad? Eh, la pregunta que no faltará quien se la haga, el clásico, pues como ustedes están estudiando ingeniería, llega el tío, la tía o el primo a consultarles, mi pared tiene mucha humedad, ¿qué puedo hacer? La respuesta a este punto es de que si ya llegaron a ese escenario, pues lo que ocurre es de que hay que reemplazar en realidad el muro. No hay más. Es un poco complicada y drástica la situación, pero es lo que no se puede hacer más ni se puede hacer menos, ¿verdad? Bueno, entonces eso es en cuanto a estos aspectos. Y ahora sí, regresamos a los bloques de concreto. Tenemos de dos tipos. Miren que no me gusta hacer una o explicarlo con una diapositiva, pues sí prefiero que lean el libro porque va teniendo comentarios que son muy buenos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener blogs con agujeros y sin agujeros. El que no tiene agujeros es un blog macizo, eso pesa, como se imaginan, es muy resistente ante cortante, pero bueno, el más común es el que tiene las celdas abiertas, ¿no? Y miren ustedes, aquí tenemos algo bien importante. Aquí tenemos los blogs tipo DT y los tipo UT. Los UT, y esto es así como se le denomina aquí en Guatemala, los DT es doble tabique al centro. Esto, a ver, ¿por qué creen ustedes que necesitamos aquí un doble tabique al centro? Porque genera más área bruta, creo yo. Lo creo que hace que aguante más la estructura. Sí, ya al momento de los cálculos aguanta un poco más, eso es un hecho. Pero tiene una razón de ser más, que tal vez es la principal. A ver, alguien, ¿qué se les ocurre? A ver qué se le ocurre a nuestra compañera Mónica. Mónica Alejandra, ¿alguna idea? Por el momento no, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien acá de casualidad que haya visitado alguna obra?
de alguna casita, vamos a hacer algo. Yo he visto que los usan como para cortar a la mitad. Perfecto, gracias, Fati, muy amable. Miren ustedes, esto es bastante, ¿cuál sería la palabra? Bueno, parece, no sé, tan obvio que no lo vi, ¿verdad? Ustedes? Pero como modulamos, recuérdense, ¿de qué manera? Escalonada, ¿sí? Como modulamos de manera escalonada, va a llegar a un punto donde la pared finaliza. Como tenemos un espacio entre una celda y otra, hay que cortarlos. Entonces, con la cuchara, el albañil o el ayudante, en realidad ponen a los ayudantes, entonces, a pegarle con la cuchara y se puede romper, o con una pulidora, pues esto queda planito, planito. Aunque también venden las piezas de una sola celda, ¿sí? Esto es mucho más sencillo. Recomendable, fíjense que cuando ya ustedes tengan cargo de sus horas, o si es que ya lo están, y pues no lo saben, pues también venden las piezas de una sola celda. Entonces es bueno generar una modulación adecuada, saber que también van a necesitar de una sola celda para, en costos, se ahorra más pagar un par de centavos más por block o por celda. Digamos que no es que si cuesta 2 quetzales y de una celda me cuesta 1 quetzal, no, no es así. Eh, Tampoco ese es el precio del block. Pero es más barato pagar eso en algunos casos que, depende sujeto a disponibilidad, entonces, que tener que perder un día de la de grande o un par de muchachos ahí cortando, ¿verdad? Entonces, y que muchas veces el acabado no queda como uno quiere. En cambio, ya cuando está fabricado así, pues el acabado es buenísimo, ¿verdad? Entonces puede ser muy buena idea adquirir pues esas pistolas. Sin darle fama o publicidad a alguna marca en especial, muchas marcas casi todas lo tienen, ¿verdad? Su alegría más cercana. Pero lo importante es de que ustedes que existen de esos formas. Y bueno, ¿qué pasa cuando solo tenemos un UT, es decir, un solo tabique al centro? Ese cuesta un mundo. ¿Y qué es lo que hacen los muchachos? Pues cortan justamente aquí donde empieza la siguiente celda. Pero no queda también, ¿verdad? Siempre queda ahí ese desfase en superficie rugosa por allá. Bueno, entonces acá el doctor concluye que prácticamente todos los blogs artesanales son tipo DT. No de todo, pero sí la mayoría, entonces por eso concluyo ok. Pero las industrias mayores, ahí sí, ellas sí tienen pues de a dos tipos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan, sus comentarios, revisemos ustedes, miren aquí, el doble Z tiene una pequeña ranura por medio, las he levantado todas las celdas, estas van coincidiendo. ¿Y a qué se refiere esto? De que precisamente el DT lo que hace de que esta separación es el equivalente, vamos a tratar aquí de poner un pequeño rectángulo, si me queda, Dios, me quedó. Vamos a ver aquí, no intento. No tengo ni idea por qué no abarca esta. Bien, pero más o menos aquí tenemos un DT, espacio del DT, y el espacio de ground que ocuparía entre un bloque y otro. Entonces, esa es la ventaja de utilizar este tipo de sería que les van a coincidir de mejor manera las celdas. En cambio, esto es, ojo, con las sílabas consecutivas del bloque DT. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos UT? El problema está en que como no hay una separación uniforme, lo que queda aquí entre grout no se compensa con lo que hay en el otro lado. Es decir, entre estas dos celdas tenemos más espacio, vean este rectángulo, que contra estas dos, ¿sí? Este rectángulo de aquí es más chiquito que este grande de acá. Entonces, eso produce espacios en celdas que no van a quedar correctamente alineados. Entonces, si van a colocar de manera escalonada, es fácil notar que es más prudente utilizar un DT que un UD, ¿verdad? Bastante práctico y fácil de realizar. Bueno, aquí tenemos varias conclusiones. Estas necesito yo que las puedan leer. Pues está de más que me ponga a leérselas acá. Ustedes lo pueden hacer muy bien. Entonces, seguimos siempre sobre el 4.2 para que ustedes lo puedan leer despacito para el día de mañana. Seguimos con el 4.2 y ya aquí vamos a finalizar. Ya nos falta poquito porque nos vamos a pasar a la norma. Solo antes de llegar a la norma, les voy a presentar aquí está, las resistencias. Esto es algo que necesito que veamos. Como ustedes van a leer, pues obviamente todo el 4.2, pero yo me voy a enfocar ahorita en cómo está en cuanto a norma el block de Guatemala. ¿Sí? Nosotros tenemos un block en la norma Cubanor NTG 41054, blocks tipo A, B y C. Así va la resistencia también. ¿Sí? La resistencia.
de estos que también puede ser marcada con los fabricantes a partir de 3 colores, el azul para el A, el rojo para el B y el verde para el C, siendo una última clase que no está del todo normada, pero sí clasificada, un block tipo D, que es el color negro. No es que el block sea color negro, sino que con un sello, con una esfera, con una bolita, con el logo de la empresa, con algo, pero marcan los blocks, ¿sí? Entonces, así es como van las resistencias. ¿Y de qué tanto es esa resistencia? Pues aquí está la comparativa en el cuadro 5A, de tal manera que las capacidades de carga de A hasta la D, siendo A la clase, perdón, la capacidad de carga superior y D la más baja, llega a producir pues un requisito numérico aquí a la resistencia. Esto está en kilogramos fuerza. Si es que esto como es la versión beta no aparece acá, pero sí está en kilos. Bueno, muy bien. Tenemos, miren, aquí es algo de lo que hablábamos, el clase D. Aquí como este no lo reconoce la norma, en realidad aquí incluso se podría tener blocks de piedra puma, ¿sí? Entonces, vean, ¿por qué los albañiles lo prefieren? Hablemos solo del espesor de 14 centímetros. Un block puede llegar a pesar 21 libras, perdonen. No pasa nada, es fácil de manipular. Mientras que un 1 clase A, siempre de 14 centímetros, puede llegar a pesar 35 libras. Casi 1.3 a veces, ¿no? El peso del otro. Em, de tal forma que pues, es más pesado manipular y controlar. Eso es un hecho. ¿Sí? Eso es para los DT. Aquí tenemos para los UT. Entonces, aquí están las características que necesito, por favor, también puedan ustedes observar. ¿Sí? Van a leer detenidamente hasta antes del mortero de pega. Ya en morteros de pega, pues hay muchas variaciones. El mortero de pega, yo le puedo decir que puede llegar a ser tan crítico que es, vamos a ver, aquí voy a regresar aquí está, a esta foto. Aquí en esta foto, de hecho acá son probetas ensayadas. Y miren ustedes, aquí el bloque no es el que falla. Bueno, en este último punto sí, pero es que aquí hay una concentración de esfuerzos, sino que el que falla es el mortero. Entonces, a lo que quiero llegar es de que el mortero es tan importante o más que el mismo mampuesto. ¿Sí? Ahora sí, ya que vimos qué puede llegar a ocurrir, y ya con esta me despido. Tenemos en el 4.3, solamente solo vamos a leer el 4.2 y el 4.3. Aquí, pues ya ustedes van leyendo, yo solo me voy a enfocar en la clasificación en base a norma y a la composición de sus resistencias, que es el cuadro 5, si no mal recuerdo. Por acá. A ver, un segundo.